Todos los que les sea posible y puedan venirse a las butacas de aquí de abajo, hágalo, hermano, hágalo por favor. Usted que puede, si puede usted, hágalo. Acérquese. La palabra de Dios nos habla que cuando lleguemos a la casa de Dios, nos acerquemos más. Algunos dicen, es que si me pongo ahí enfrente, me van a hacer preguntas. No, no vamos a hacerle preguntas. Solamente usted va a preguntar. Alabanzas al Señor Jesucristo. Bien, pues vamos, hermanos, a continuar. Estamos viendo sobre la sana doctrina. Y el domingo pasado les dábamos la definición o les dábamos a conocer todos los sinónimos que tiene la palabra doctrina. Y veíamos pues la importancia de la sana doctrina. Estamos viviendo días en los cuales no se quiere sufrir por la sana doctrina. Aun cuando tenemos el conocimiento, aun cuando tenemos, podemos decir, la certeza de que lo que hemos recibido o la enseñanza, que es un sinónimo de doctrina, la doctrina que hemos aprendido es la doctrina que llevaron a la práctica la primera iglesia o la iglesia en el principio, y dice que perseveraban en la doctrina. Ahí el capítulo 2 del libro de los Hechos, Hechos 2, el versículo 40 y el 42 del capítulo 2 de los Hechos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oiga, qué bonito cuando la iglesia está en ese tiempo de que podemos estar juntos. Y yo mencionaba el domingo que en la actualidad hay muy poca preocupación en algunas iglesias por enseñar la sana doctrina. ¿Y qué es lo que busca la gente en este tiempo? ¿Qué busca? ¿Cuál doctrina quiere? Una doctrina fácil, una doctrina, una enseñanza en la cual sea o se acomode a su sentir carnal. Pero esa no era la doctrina, o esa no es la doctrina que la iglesia del Señor Jesús, que Él fundó en Jerusalén, esa no es la doctrina que el Señor quiere que usted practique. La doctrina que el Señor quiere es la que Él ha implantado en las Escrituras. Y ese fundamento que es Jesucristo, que es el mismo fundamento de los apóstoles y los profetas, ahí es donde nosotros tenemos que edificar. Alabanzas al Señor Jesús. Y leíamos ahí en primera a Timoteo 4 del 1 al 3,
Leíamos, el apóstol Pablo hace una clara advertencia acerca de la futura apostasía. Y yo les mencionaba el domingo que el espíritu de apostasía ya está operando. ¿Y qué es apostasía? En una ocasión llegaron uno de esos que andan casa por casa, principalmente los domingos. Y no, de la calle me dijeron, oiga, ¿sabe usted que ya está la apostasía? Sí, le digo yo. Y le digo, eran dos los que venían, y le digo, alguno de ustedes dos, dígame qué es apostasía. No, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a pasar todo el día aquí, mejor nos vamos, ahí nos vemos. Y no me quisieron aclarar. ¿Qué es apostasía? ¿O qué es apostatar? Apartarse de la fe, negar lo que ha creído. Y eso es fácil. Como estamos viviendo tiempos difíciles, donde no se quiere sufrir la sana doctrina, pues por ahí comienza el enemigo a trabajar. Y correr como corre el mundo es llevar una doctrina fácil. Pero el asunto es que el apóstol no solamente nos manda que no seamos llevados por todo viento de doctrina diversas y extrañas, sino que retengamos la sana doctrina y tengamos cuidado de ella. Y que no enseñemos diferente doctrina. Si tenemos el conocimiento de la doctrina verdadera o de la sana doctrina, eso es lo que tenemos que hablar. Pero hay muchos grupos religiosos que se acomodan a una doctrina, podríamos decir, de hombres. Efesios 4, vamos a leer Efesios 4. Alabanzas al Señor Jesús. Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 8. Alabanzas al Señor Jesús. Efesios 4, 8. ¿Por qué el Señor nos deja esta palabra? Dice el versículo 8. Amén. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y dice el versículo 10, el que descendió
es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Juan, en el Evangelio, ahí en el capítulo 3, el versículo 13, dice que nadie subió al cielo. Alabanzas al Señor Jesús. El Evangelio según San Juan 3:13. Póngale, hermano. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Versículo 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, vemos pues que sí es importante, cuando llegamos al bautismo, tenemos que luchar para desarrollarnos espiritualmente. Sabemos que hay 3 clases de personas en la iglesia, pero que no nos debemos de conformar con llegar al bautismo solamente, porque de ahí del bautismo para adelante, usted y yo y cada uno de los que somos parte del cuerpo del Señor o hemos llegado al bautismo, tenemos que luchar o tenemos que interesarnos por desarrollar nuestra vida espiritual. Tenemos que crecer. ¿Para qué? Para que desarrollados en la doctrina sana, en la doctrina verdadera, ahí nosotros podamos permanecer y podamos ir creciendo. O sea, desarrollar nuestra vida espiritual. Cuando yo les doy el estudio a los que quieren el bautismo, yo les enseño. Y es una de las partes del estudio que en la iglesia hay 3 clases de personas. ¿Cuáles son? Los niños espirituales. Estos son los que se conforman con llegar al bautismo y hasta ahí. Pero de ahí del bautismo para adelante tenemos que buscar todo lo que nos ayude para desarrollarnos espiritualmente. Por eso muchos han sido engañados y han sido llevados por otra doctrina y han dejado aquí la congregación. ¿Por qué? Porque quieren una doctrina que no les cueste mucho trabajo, mucho sacrificio. Una doctrina fácil. Pero esa doctrina fácil, que no es de acuerdo a la doctrina sana o a la doctrina verdadera o a la doctrina del Señor Jesucristo, esa doctrina los va a llevar a la condenación. Ahora, muchos llegan a la iglesia
o han llegado con el pensamiento de que van a llegar a una iglesia perfecta. Pero mientras estemos aquí, la iglesia no se va a perfeccionar. Pero tenemos que buscar la forma de desarrollarnos o de acercarnos o de meternos más al Señor. Y esos que llegan en esa condición son aquellos que son los carnales. Llegan con sus sentimientos carnales. Y como dijo el apóstol cuando llegó a la iglesia de Corinto, no les puedo dar un alimento fuerte, un alimento sólido, porque no pueden digerirlo todavía. Dice, y les tengo que dar leche, un alimento liviano, donde no les vaya a molestar, donde no les vaya a hacer daño, donde no les vaya a quitar ese interés. Alabanzas al Señor Jesucristo. Y el Señor dejó esos 5 ministerios, que son ministerios hombres. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios. Y a veces el pastor tiene que ser maestro también. Tiene que desempeñar los 2 trabajos. Pero es importante. Alabanzas al Señor Jesucristo. Entonces, vemos pues, mire, ahí Hebreos, vamos ahí a Hebreos. El capítulo 13, Hebreos 13. Y dice el versículo 8, perdón, el versículo 9. Dice, Hebreos 13, 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, cuando aquí dice no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, aquí el Señor nos estaba poniendo al tanto de que iba a haber doctrinas y que hay doctrinas, diversas doctrinas. Por eso tenemos que tener cuidado. Y que para desarrollarnos espiritualmente tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Son 3 cosas que son necesarias para desarrollarnos. Entonces, por esa razón, tenemos que estar sobre las Escrituras todos los días. Todos los días. Porque el mismo Señor nos manda que escudriñemos las Escrituras. Entonces, es importante pues que cada uno de los que somos parte del cuerpo del Señor o miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, podamos aprender. Amén, hermano.
Paz de Cristo. Amén. Y puede cambiar un poco el versículo donde dice, firmando el corazón, gracia, no con viendas o viandas que nunca aprovechan. No dejé llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Hemos llegado a la gracia, estamos en la gracia, y en esa gracia tenemos, en ese regalo que es el Señor Jesucristo, ahí es donde tenemos que edificarnos. Porque hay muchos que dicen, no vayas a comer esto porque no debes de comerlo. En una ocasión me decía una persona, ¿tú comes el camarón? Sí, le dije. Dijo, porque a mí me regalan marquetitas de camarón y pues como yo no los como, le dije, ¿por qué no los comes? Ah, dice, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice que no debo de comer marisco que no tenga escama. Le dije, pero lo que tú comas no te va a ser acepto delante de Dios, porque eso que tú comes va a tu estómago, y tanto a esa comida como al estómago Dios los va a destruir. Entonces mucha gente se finca o se cimenta en doctrinas que han sido enseñadas no de acuerdo a la palabra, tomando algunas porciones de las Escrituras para escudarse ahí, cuando eso de no comer el marisco que no tenga escama no era para nosotros, era exclusivamente para los judíos o para los israelitas. Lo mismo que guardar el séptimo día era para los israelitas. Y el dejar de trabajar el séptimo día, eso no me hace acepto delante de Dios si yo no estoy viviendo de acuerdo a la gracia. De nada me sirve. Entonces, ¿dónde tenemos que afirmar? Como dice el texto, no dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia. Ahí es donde tenemos que cimentarnos. Y tanto que el apóstol Pablo menciona acerca de las viandas o de las comidas, que eso no nos hace acepto delante de Dios. Entonces es importante, pues, que conozcamos las Escrituras. El pueblo judío fue llevado por muchas, o fue llevado fuera de lo que era el obedecerle a Dios. ¿Pero por qué? Porque le faltaba conocimiento. Y el pueblo de Dios o la iglesia del Señor Jesús debe tener conocimiento en lo que es la gracia y lo que hemos recibido o la doctrina que hemos recibido, y conscientes y seguros de que es la verdadera. Alabanzas al Señor Jesucristo. Mire,
Segunda a los Tesalonicenses, segunda a los Tesalonicenses, ahí en el capítulo 2, para que veamos que si estamos en la doctrina verdadera o en la sana doctrina, tenemos que permanecer ahí firmes, sin movernos, que no seamos niños fluctuantes, que son llevados arrastrados por falta de conocimiento de la doctrina, son llevados a otras doctrinas que no tienen base bíblica o que no es la doctrina sana. El versículo 15 dice, segunda a los Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Y como el apóstol Pablo, el Señor le enseñó directamente lo que es el Evangelio. Y él dice, me parece que es ahí en la carta que escribe a los Gálatas, que él no estuvo con ningún apóstol, ni fue a donde estaban ellos, sino que Dios directamente le reveló. El Señor directamente le reveló. Entonces es importante pues que usted y yo, como miembros del cuerpo de Cristo, tengamos cuidado, porque estamos viviendo los días que no se quiere sufrir por la sana doctrina. Y a veces es lamentable. A veces es lamentable que nos avergonzamos de muchas cosas que tenemos que hacer. Pero somos hijos de Dios. Somos parte del cuerpo del Señor. Entonces, tener cuidado, porque muchas doctrinas hay. Y cuando el Señor habla de aquel que edificó su casa sobre la roca y del que edificó su casa sobre la arena, ahí dice que el que edificó su casa sobre la roca, vinieron ríos, vinieron cuántas cosas. Y cuando está hablando que vinieron ríos y vinieron vientos y soplaron vientos, está hablando de doctrinas falsas o doctrinas que no son sanas o verdaderas. Y el que edificó su casa sobre la roca, que es Jesucristo, no fue movido fácilmente, esa casa no cayó. Pero el que edificó en la arena, ¿qué consistencia tiene la arena? No se puede edificar sobre la arena. ¿Por qué? Porque la arena es movediza.
Entonces sí tenemos que tener cuidado. Y ahorita en este tiempo se presentan muchas, pero muchas doctrinas, muchas predicaciones que aparecen, que a veces parecen que son verdaderas. Y se le pone la atención y dice, oye, pues está bonito. ¿Por qué? Porque el enemigo nunca le va a presentar una doctrina que no le agrade. Pero si estamos fundados sobre la roca, ¿quién nos va a tumbar? Si estamos bien edificados. Y nuestra vida, ahí es donde la tenemos que edificar, ahí es donde tenemos que desarrollarla. Porque dice Salomón que el camino de la vida es hacia arriba. El camino de la vida es hacia arriba. ¿A todos? ¿A quiénes? A los entendidos. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Entonces vemos pues que es importante y vemos que la palabra de Dios nos habla acerca de 3 clases de doctrina también. La palabra de Dios nos habla de 3 clases de doctrina. ¿Cuál es? La doctrina divina, la doctrina de hombres y la doctrina de demonios. Y el enemigo es bueno para imitar. Es muy bueno para imitar el enemigo. Pero si no estamos cimentados en la verdad, vamos a ser arrastrados por muchas doctrinas, por diversas doctrinas, pero que no hay ninguna garantía de salvación y menos de vida eterna. Alabanzas al Señor Jesús. La doctrina divina, esta es la enseñanza de Dios, ya sea por medio de los profetas, por Cristo o los apóstoles, y ahí tenemos Efesios 2:20. ¿Cómo dice Efesios 2:20? Edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Alabanzas al Señor Jesús. Existen algunas expresiones en el Nuevo Testamento como las siguientes: la doctrina de Cristo. Y ahí tenemos Hebreos 6:1. Hebreos 6:1. Alabanzas al Señor Jesús. Dice, Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí nos está hablando de la doctrina de Cristo. Hermano Cayetano, ¿nos puede explicar el versículo 1? Alabanzas al Señor Jesús.
Hebreos 6:1. Porque en el 2 dice, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Voy a tratar de hacerlo de una manera generalizada primero, después ver las expresiones que se mencionan ahí como Rudimento. los conocimientos básicos que uno aprende cuando viene uno de Dios. Nos está diciendo esta porción de la Escritura que nosotros debemos avanzar el crecimiento procurando. Hermano José María, está fallando ese micrófono. Gloria a Dios. ¿Será la batería? ¿Será la batería? Sí. Cuando llegamos nosotros al conocimiento de la palabra de Dios, en nuestro inicio, cuando empezamos inclusive como visitas y después que nos bautizamos, aprendemos por lo general lo básico que necesitamos para empezar a caminar con el Señor. Ahí nos está diciendo el primer rudimento. La palabra rudimento allí en esa parte bíblica quiere decir los conocimientos básicos que se necesitan para empezar a caminar con Dios. Y ese conocimiento básico que nos menciona ahí en primer lugar, que dice arrepentimiento de obras muertas, es lo que nosotros reflexionamos cuando entendemos que hemos estado llevando una vida ofendiendo a Dios con nuestra manera de vivir. Las obras muertas vienen siendo en sí todo aquel conjunto de conductas, de vivencias que llevamos en nuestra vida pasada. Y ahí se está refiriendo tanto a hechos como a palabras. Nos arrepentimos, pero eso no debemos nosotros estar estancados nada más ahí. Tenemos que seguir avanzando. Aprendemos de la fe en Dios, que es la confianza que tenemos en que todo lo que el Señor dice en su palabra es cierto, ha tenido cumplimiento, lo está teniendo y lo tendrá en el futuro, lo que falta. En eso consiste básicamente la fe en Dios. Aprendemos nosotros lo que es el bautismo correcto, el bautismo bíblico, que nos marca la palabra de Dios y cuyo fundamento principal lo tenemos allí en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este es el bautismo que salva. Amén. Y la resurrección de los muertos, nosotros llegamos a la convicción que cuando morimos físicamente no termina todo ahí, sino que hay otra resurrección después de esta muerte. Va a haber nada más el versículo 1. Oh, perdón. Sí. Ya el versículo 2 después lo vemos. Concretamente, es que está bien, el versículo 2 Sí, es el tiene complemento. conexión con el
Ey. Tiene conexión con el Sí, que porque sigue. se está refiriendo a los rudimentos. Así es. Entonces, en sí, viene siendo de una manera ya concreta lo que nos dice el autor de Hebreos, allí en esa porción escritural de 6:1, es que después de que nos entregamos al Señor, tenemos que procurar la madurez espiritual. Así Y es. ahí implica esa expresión, esa orden del Señor para los que nos bautizamos, implica que tenemos que estar escudriñando la palabra de Dios. Y esto no quiere decir leer la palabra de Dios. Significa tratar de comprender lo que dice cada porción escritural, y Amén. que normalmente va a ir más allá de la literalidad. Hay mensajes espirituales que el Señor quiere que aprendamos, y después de aprenderlos, a vivirlos, y eso complementa lo que es la madurez espiritual, o como dice ahí la escritura, vamos adelante a la perfección. Así Dios es. los bendiga, mis hermanos. Amén. Dios le pague, hermano. Bien. Pues vamos aquí lo vamos a dejar, hermano, porque vamos a llegar hasta las 11:45, porque los niños van a pasar aquí a tener un estudio. Así que nos vamos a poner de pie y vamos a continuar el domingo. Continuamos el domingo para seguir viendo sobre la doctrina divina. Y después veremos las características de la doctrina divina. Y vamos a ver una serie de cosas que son importantes para nosotros. Póngase de pie y vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a despedirnos